Estás escuchando Bálsamo para el alma. Estamos bendiciendo, mis hermanos, a toda nuestra audiencia y nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos a través de las plataformas digitales, que es Bálsamo para el Alma. Vamos a estar pasando, mis hermanos, al consejo de la palabra del Señor en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias, libro de Génesis, capítulo 38. Mis hermanos, vamos a darle lectura a esta parte de la Escritura, en el nombre del Padre, mis hermanos, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Usted se pone de pie, mis hermanos. Hemos dicho que la palabra del Señor se lee de pie. Amén. Vamos a estar tratando de ubicar el mensaje de la palabra del Señor aquí en esta historia. Lo estamos leyendo, mis hermanos. Lo leemos juntos y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sur. Y la tomó y se allegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quetzib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo. A ver, repitamos eso. Fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los atavíos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo:
déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella dijo, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer. Quieren intercambio. Pero no lo halló, no la halló, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces ese volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas. Sello, el bordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Levante su mano derecha, mis hermanos, y le decimos al Señor Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia para que tú estés hablando a nuestro corazón. Habla, Señor Dios Todopoderoso, a nuestro corazón, porque nuestro corazón te escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, mis hermanos, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, en la palabra del Señor, cuando hablamos generalmente de una mujer, mis hermanos, casi siempre estamos hablando desde el punto de vista tipológico, mis hermanos, que es que las mujeres, estoy diciendo muchas de las veces, estoy subrayando, son el tipo de la iglesia. Amén. Las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? Y así, mis hermanos, empezamos a nombrar mujeres y mujeres en la palabra del Señor. Y aquí, en este libro de Génesis, de la creación de Dios, mis hermanos, cuando capítulos anteriores y posteriores
Está hablando de la creación de Dios, de la vida de José, y entra, mis hermanos, como una cuña esta narración de esta mujer, mis hermanos, de Tamar. En esta ocasión no voy a enfocar, mis hermanos, mi mensaje hacia el asunto de las mujeres, aunque aquí hay infinidad de mensajes, mis hermanos, en este solo capítulo. Amén. Hay miles de mensajes, pero en esta ocasión, mis hermanos, lo voy a enfocar respecto de la iglesia que necesita el Señor Jesucristo para estos tiempos, mis hermanos. Amén. El tipo de ministros, el tipo de creyentes, el tipo de hijos del Señor, el tipo de hijos y de hijas del Señor, mis hermanos, que conocemos Biblia, que de menos sabemos San Juan 3:16. Ya no estoy hablando de gente de líderes y todas esas cosas, mis hermanos. Estoy hablando simplemente de la gente que tratamos de buscar al Señor, de seguirlo, de buscarlo, mis hermanos. ¿Cuántos todos los días ese es su anhelo? Vuelvo a preguntar, ¿de cuántos es el anhelo de buscar al Señor, de seguirlo, de amarlo, de menos del mío, sí? Gloria al Señor. De menos del mío, sí, mis hermanos. Y esta mujer, en esta historia, mis hermanos, si usted la lee simple y llanamente, usted va a sobreentender como que la mujer es la culpable de todo en este asunto. No se lee así. Bueno, yo cuando lo leí, yo dije, wow, qué mujer tan tremenda. Mis hermanos, pero váyase usted dando cuenta. Amén. Váyase usted dando cuenta, mis hermanos. Usted y yo voy a estar comenzando con esa pregunta. Usted y yo, mis hermanos, ¿de qué somos capaces para poder, mis hermanos, engendrar un proyecto salvífico de salvación en pro, en beneficio del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Sí me entendió la pregunta, mis hermanos? ¿De qué somos capaces, mis hermanos? Esta mujer fue capaz de quitarse su vestimenta de su viudez, dice la palabra, y se puso un rebozo. Amén. Se puso un rebozo y se puso sobre el camino, haciendo parecer que era, pero no lo era, ¿verdad que sí? Haciendo parecer como que era una mujer prostituta, pero no lo era, sino que ella, mis hermanos, tenía bien claro que necesitaba ser parte del plan salvífico del Señor. Ella quería encajar dentro de ese proyecto. Por eso yo le pregunto a usted, ¿usted quiere hacerlo? ¿Es su deseo, mis hermanos, hacerlo? Gloria al Señor. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que no le importó lo que ella estaba haciendo, porque sabía que en su vientre, mis hermanos, se iba a gestar algo de parte de Dios. Amén. De parte de Dios, mis hermanos. Vámonos un poquito a la palabra del Señor. La Biblia comienza diciendo: aconteció en aquel tiempo.
¿Por qué marca eso, mis hermanos? ¿Por qué no dice, érase una vez? O sea, ¿por qué la historia no comienza así? Dice, aconteció en aquel tiempo. Está marcando, mis hermanos, la relevancia que se estaba viviendo en esos tiempos. Amén. La relevancia que se estaba viviendo en esos tiempos. La situación, la forma, en cómo se conducía la gente, cómo vivía, cómo pensaba, cómo actuaba, mis hermanos. A eso se refiere cuando dice, aconteció en aquel tiempo. Amén. ¿A qué se refiere, mis hermanos, con esto? Que en los tiempos de Judá, de Tamar, usted váyase grabando los nombres, mis hermanos, de Er, de Onán, de Sela, se estaba viviendo tiempos de deslealtad, tiempos de engaño, tiempos de deshonra, lo que está viviendo hoy la iglesia de Cristo. Para cualquier lugar que usted voltee, mis hermanos, cualquier congregación a donde usted voltee a ver gente desanimada, gente, mis hermanos, culpando al pastor porque no la toma en cuenta, mis hermanos, porque no reconocen su trabajo, gente yéndose de una iglesia y va a otra, sale de una iglesia, mis hermanos, de una congregación, sale resentida y va a otra congregación, llega resentida. Gente, mis hermanos, hoy en día que está pensando que el diezmo es del diablo. Mis hermanos, y que los pastores son unos mantenidos, que se aprovechan de las ovejas, que se la pasan, pide y pide dinero, porque es gente, mis hermanos, que ya viene mal. Estamos viviendo, mis hermanos, en tiempos de gente herida, de gente lastimada, de gente con traumas, gente, mis hermanos, con intereses mezquinos. Ahorita lo vamos a ver, si no es así. Yo encuentro esto en la palabra del Señor. Por eso dice la palabra, aconteció en aquel tiempo. Estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, son de los tiempos más difíciles. Siervos perdiendo el camino, la visión, mis hermanos. Hombres y mujeres, mis hermanos, que les interesa ser más famosos que santos. Ser más reconocidos, mis hermanos, por el hombre que conocidos por Dios. Hombres y mujeres que ocupamos un púlpito, mis hermanos. A veces estamos aquí en un púlpito, nos sentimos más interesantes detrás de un púlpito que estar de rodillas en la presencia de Jehová. Y etcétera de situaciones, mis hermanos, que no quisiera mencionar. Porque en su momento yo no quisiera que si alguien escucha este mensaje se sienta ofendido, sino lo que el deseo de Dios y de mi persona es llevarlo a reflexionar respecto a los tiempos que estamos viviendo. Probablemente estamos viviendo en los tiempos, mis hermanos, de Er. Estamos viviendo los tiempos de Onán. Y estamos viviendo en los tiempos de Sela. Y por supuesto, en los tiempos de Judá.
y de su esposa. Le voy a decir por qué. Sigue diciendo la palabra del Señor, dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó. ¿De quién se apartó? Diga usted, de la bendición. Usted dice, hermano, pero ¿por qué la bendición? Jacob, su padre, no representaba la bendición. No le dijo al ángel: bendíceme. Bendíceme, le dijo. No te voy a soltar. Gloria al Señor. Hasta que tú me bendigas. Él no era hijo de Jacob. Era el cuarto hijo. Era el hijo, mis hermanos, de Jacob, de su primera esposa. Hijo como del engaño. Amén. Dije, ¿cómo? Amén. Porque a Jacob lo engaña. ¿Se acuerda usted? 7 años, te entrego a la mayor, y él iba por la menor. Suena como a música, y nace Judá. Y él dice: yo ya no quiero estar con mis hermanos, ya me voy con mi amigo. Así dijo, ¿no? ¿O no dijo así? Fíjese usted bien. Se apartó de sus hermanos y se fue a la casa de un varón adulamita. Mis hermanos, que su nombre significa resplandor o esplendor, significa nobleza. Mejor me voy con el que mejor me trata. Gloria al Señor. ¿No le suena conocido todo eso, mis hermanos? No, ¿verdad que no? Esto no hay aquí. Bueno, continuamos. Y se fue un varón adulamita que se llamaba Gira, y vio allí, desde el momento que estás en el lugar, en el tiempo y con las personas incorrectas, por ende vas a tomar decisiones, amén, incorrectas. Y así te vas, mis hermanos. Aunque bueno, cuando el plan del Señor está, así te vayas a vivir a Jaltepetongo con tus cuates, con la gente que te apapacha, con la gente que comparte contigo, que no te contradice, sino que te adula. Mis hermanos, ahí te va a alcanzar Jehová. Amén. Ahí te va a salir al paso, mis hermanos, como le salió a Moisés, en el camino. Y es un encuentro, cuando el hombre se encuentra con el Señor, casi que es un encuentro de muerte para el hombre. Si la voluntad de Jehová no está en el proyecto equivocado del hombre, Jehová va a salir al camino y a alguien le va a costar la vida. Aquí le costó la vida a 2 personas, y la vergüenza para el mismo Judá. Dice la palabra del Señor que dio a luz su esposa a y el Señor lo mató, le quitó la vida. Y después viene Onán, igualito al padre, dijeron, o a la madre, y también le quitó la vida. Fíjese usted bien cómo viene el asunto, mis hermanos. Dice: y vio allí Judá la hija de un hombre. ¿De dónde era ese hombre? Era cananeo. Ahora póngame atención. Los cananeos
Y los hebreos, mis hermanos, pensaban diferente. Creían en diferentes dioses. Los cananeos tenían 1899 dioses. El número es inexacto, no me creen. Lo diga usted. El hermano dijo que tenía 1899. No, es que era no, mis hermanos. Bueno, tenían 1000 dioses. Eran politeístas. Gloria al Señor. Eran politeístas ellos, mis hermanos. Y por ende, mis hermanos, alguien que es politeísta en su corazón, hay libertinaje, ¿verdad que sí? Hay engaño, hay traición, mis hermanos, hay deslealtad, gloria al Señor, hay confusión, ¿qué más hay? Y todo lo derivado de ello. Y eso mismo, esta mujer cananea le transmitieron a Er, a Onán y a Sela. Amén. ¿Qué educación tenían los hijos? Hijo, si no te gusta, no hay problema. ¿Verdad que sí? Si no te gusta, hijo, no hay ningún problema. Tú puedes hacer con tu vida un chilaquil, le decía la madre. Usted puede hacer lo que quiera, puede ver lo que quiera, puede pensar como quiera. Usted no le tiene que guardar honra a nadie. Por eso digo que estamos viviendo en esos tiempos, mis hermanos. Porque hay gente que sigue pensando, mis hermanos, que no debe de darle ninguna honra ni a la iglesia, ni al pastor, ni a nadie. ¿Verdad que no? Mis hermanos, y está bien. Todos somos libres. ¿Verdad que sí? Gózate. Pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Dice la palabra del Señor, el cual se llamaba Súa, la mujer, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Er, que significa vigilante, despertar o levantar. Fíjese usted bien. Dice la palabra del Señor. Concibió otra vez y dio a luz otro hijo. Mis hermanos. Y dio a luz otro hijo. Dice, el primogénito de Judá. ¿Qué dice? ¿Por qué le dije, mis hermanos, que consideráramos esto? ¿Era malo ante los ojos de quién? Si ellos, mis hermanos, estaban viviendo en un mundo corrompido, en un mundo lleno de traiciones, de falta de honra, de falta de lealtad, mis hermanos, entonces ante los ojos de los hombres era ¿qué? Este varón era agradable, ¿verdad que sí? El problema estaba que ante los ojos de Jehová era malo, pero ante los ojos de la sociedad de ese tiempo, mis hermanos, era bueno. Váyase usted dando cuenta, mis hermanos. Váyase usted dando cuenta. El primer tipo de iglesia. Porque dice la palabra del Señor que Él se une
a la iglesia, ¿verdad que sí? A la mujer. Mis hermanos, quiero que me esté poniendo mucha atención en eso. Gloria al Señor. Él se une a la iglesia. Mis hermanos, este hombre, que su nombre, dijimos, era Esplendor. Era un hombre ante la sociedad, era bueno. Mis hermanos, pero dice que ante los ojos de Jehová era malo. El primer tipo de iglesia, la primera persona, mis hermanos, que se une con la iglesia, que sí se casa con la iglesia, porque los otros no se casaron. Este hombre sí se casó, sí aceptó a Cristo, sí fue parte de la iglesia, mis hermanos, sí diezmaba, sí ofrendaba, sí cantaba muy bonito. Pero ante la sociedad, mis hermanos, él tenía una cara. Y ante Jehová tenía otra cara. Y eso al Señor, mis hermanos, no le gusta. No le gusta, mis hermanos. Este hombre era muy aceptado por los compadres, por los amigos. Socialmente, mis hermanos, era una hermosura este hombre. Yo creo que hasta ayudaba a la gente, ¿a poco no? Era de esos que, ay, a mí me da tanta lástima ese hombre, vamos a darle un taco. Y le daban un taco. Él era así. Y la sociedad decía, ah, qué varón tan buena onda. Qué varón tan bueno. Mis hermanos, pero con la iglesia era tremendo. Mis hermanos, aparentemente había un compromiso, mis hermanos, pero los pensamientos de este varón eran malos, porque dice la palabra del Señor que Él ve el corazón. Yo puedo venir con mi cara de santo aquí y saliendo allá, mis hermanos, ya traigo un bielgo, unos cuernos, una cola. Mis hermanos, y además estoy hablando de la iglesia. Eso al Señor, mis hermanos, dice la palabra que hay pecados que el Señor sí no perdona. Amén. ¿Se acuerda usted de aquella gente que murmuró? No contra el varón de Dios, porque mis hermanos, una vez llevamos un payaso a la sierra. Ese payaso creo que era de Centroamérica. Entonaba un canto y decía manteca de iguana, dice, me unto yo. Manteca de iguana, decía, cantaba él. Ajá. Para que todo se le resbalara. Amén. Mis hermanos, o como aquella anécdota de la ranita sorda, ¿se acuerda? Que le he contado. Que al final de cuentas la ranita, mis hermanos, llegó hasta la cúspide porque era sorda. No le interesó todas las críticas, todo, no te subas, no. Al final, mis hermanos, la gente que tenemos cierta comunicación con el Señor, le decimos, Señor, úngeme con aceite. Para que todo se me resbala. También, porque esa era una intención de las ovejas. Cuando llegaran las moscas, mis hermanos, y quisieran anidar en sus orejas, porque luego todo comienza aquí, desde que oímos
vemos y o nos imaginamos. ¿A poco no? Y hacemos películas. Diga usted, de esos no hay aquí. De esos no hay aquí. Están en Hollywood. ¿A poco no, mis hermanos? Bueno, la situación, mis hermanos, es que este hombre, era así. Está con la iglesia, se casa con la iglesia, comulga con la iglesia, es parte de la esposa de Cristo, mis hermanos, pero desobediente a Jehová. ¿Qué le parece, mis hermanos? Gente que puede estar dentro de un recinto sagrado, mis hermanos, pero su corazón está lejos de Dios. Amén. Está lejos de Dios. Pero vamos a quedarnos con en este momento y en otro día le continuamos. Mis hermanos, dice la palabra del Señor que sí, mis hermanos, tenía como proyectos de reproducción, porque a diferencia de sus hermanos, ellos se negaron. ¿Verdad que sí? Ellos se negaron a tener el proyecto de la reproducción. ¿Verdad que sí? Dice la palabra de Dios que el segundo de ellos no tiene compromiso con ella. No tiene compromiso con la iglesia. Pero era de los que dicen, óreme aquí mi cabeza. Pero yo desprenderme de algo, no, ahí sí no juego. Así decía Onán, ¿verdad que sí? Y mis hermanos, él decía, sí, yo sí me caso con la iglesia, mis hermanos, sí le entro al proyecto reproductivo de la iglesia, mis hermanos, decía, pero el corazón de este hombre, mis hermanos, era malo. Afloró la educación que la madre le infundió, educación de deslealtad. Probablemente era desleal. Era una de las cosas que le molestó al Señor. Probablemente no le daba la honra a la esposa, a la iglesia, mis hermanos. También probablemente eso le habrá molestado al Señor. La pregunta sigue: ¿qué le habrá molestado al Señor? ¿Por qué lo cataloga como malo ante sus ojos de él? Quizá era un hombre, mis hermanos, que se ganaba a todo el mundo. Parecía como si fuera cristiano, pero no lo era. Amén. No lo era, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor que algo que le molesta al Señor es que seamos tibios. Recibe cada semana el bálsamo que Dios tiene para tus heridas. Escucha los mensajes a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify como Bálsamo para el Alma. También escucha todos nuestros programas en el canal Bálsamo para el Alma Radio.